espléndido lugar, ¿no es verdad? La Plaza Tolsá en el corazón de la Ciudad de México. Un deleite repasar con morosidad, con regocijo la vista frente al Palacio de Minería, que ahora es un recinto universitario. Alguna vez el presidente Giscard d'Estaing, allá por el año 80 del siglo pasado, estuvo aquí en un intenso diálogo con intelectuales mexicanos, entre otros Porfirio Muñoz Ledo, entre otros el maestro Juan José Arreola. Aquí este caballito que durante mucho tiempo estuvo en el corazón entonces de la ciudad, el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, y en su derredor circularon trenes y circulaban los periódicos que salían a vocear, quienes vendían entonces Excelsior, la Primera de Noticias, la Extra, el Gráfico, Corazón entonces el Diario de la Tarde de Novedades. Allá en este edificio, el edificio de Correos, ¿verdad?, en la esquina, que ahora se llama Eje Central y que antes era San Juan de Letrán, Juan Ruiz de Alarcón, Aquiles Cerdán, Santa María la Redonda, varios nombres que ha tenido ese ahora Eje 1 o Eje Lázaro Cárdenas, y que fue la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Atrás estaban las oficinas de los telégrafos. Se podía mandar dinero a través del creo que todavía se puede, un giro telegráfico se decía. Pues en este conjunto y detrás, a mi espalda, está la hermosa, la histórica casona de Jicotencatl. En este lugar que pertenece al Senado, histórica casona, porque ha tenido ilustres visitantes y notables discusiones, sede de los senadores, se sigue entregando la medalla Belisario Domínguez, ceremonia que me tocó vivir con Carlos Fuentes, por ejemplo, cuando la lideresa de estos senadores era María de los Ángeles Moreno. Ver al doctor Cumate, al doctor Jesús Cumate, que es un bienhechor de la humanidad, y grandes mexicanos, grandes educadores, don Jaime Torres Bodet, que recibió la medalla Belisario Domínguez, y el inolvidable líder obrero, don Fidel Velázquez Sánchez, ese hombre que durante más de 40 años estuvo al frente de la CTM, junto con los 5 lobitos, que eran quienes, esos 5 líderes, hicieron a un lado a Vicente Lombardo Toledano. De eso pueden contar infinidad de historias, y los muros que están bien decorados, ilustrados, cuentan grandes pasajes de la historia de México. La resume González Camarena, hay bustos ilustres. Claro, el de Belisario Domínguez, nada menos, en el patio central de esta casona de Jicotencatl, que sigue perteneciendo al Senado y donde se van de celebrar grandes fastos, grandes acontecimientos todavía. Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues estamos escuchando los argumentos del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática, del Movimiento Ciudadano sobre la reforma educativa, una reforma educativa que, pues como vemos aquí, tiene todavía pendientes que revisar, a pesar de ser una reforma ya promulgada, a pesar de ser una reforma que se supone que ya está pues operando o está en funciones. Y ¿qué le diríamos, usted mismo, senador de Médicis, qué le diríamos al auditorio sobre los pendientes? ¿Para dónde tendría que ir? Que yo en lo particular voté en general por algunas situaciones que me parecen importantes. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se requiere, necesario, y sobre todo que sea un instituto que no tenga dependencia ni de poderes fácticos ni de los poderes constitucionales legalmente establecidos, y me refiero concretamente al presidente, los senadores, los diputados que tengan alguna influencia para hacer que trabaje el instituto de una o de otra manera. Los grandes pendientes sería hoy, ante el tercero constitucional, ¿cómo está? Reglamentar si el servicio profesional docente está planteado como una de las leyes necesarias. Bueno, se tiene que hablar de eso, de cómo hacer que la evaluación sea una evaluación formativa y se traduzca en docentes con mejores condiciones en todos los sentidos para poder ejercer mejor su tarea de enseñanza-aprendizaje. En el tema del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se requiere una ley que verdaderamente garantice la autonomía de ese instituto, y en la Ley General de Educación se requiere recuperar el espíritu de esta ley y plantear situaciones como algunas que ya se hicieron, tratando de corregir, como es el hecho de garantizar la educación
gratuita en este país, evitando todo tipo de cuota que condicione el servicio educativo. Hoy estamos platicando ese tema en la Comisión de Educación, estamos involucrando a todos los actores posibles, incluso al organismo disidente del CENTE, a la coordinadora, hemos tenido plática con ellos, con la intención de que ellos nos digan cómo están viendo el asunto y que pudieran hacer algunas incorporaciones a estas leyes que estamos discutiendo el día de hoy. Gracias, senador. Fidel Méndez, muchas gracias. Evidentemente son tres partidos que están con un punto de vista similar. No quiero hacerla de abogado del diablo, pero, senador Bartlett, ¿es la que queremos o podemos modificarla? ¿Es perfectible? Bueno, yo toco una afirmación aquí que hace nuestro presentador o comentarista. Dice, ya es una reforma constitucional, ya está ahí, sí, nada más que nunca se discutió. El gran problema que tiene el Congreso es que está secuestrado por el pacto. Allá la discutieron, dicen, aquí entró, ¿verdad? Y un dictamen que ni se conoció, se aprobó en unas cuantas horas una reforma constitucional al artículo 3º. Bueno, este es un total despropósito. Eso no es legislar, eso es imponer en la Constitución lo que aprobaron por allá 3 o 4 gentes. Ahora bien, insisto, la evaluación tendrá que verse, ya está ahí, tendrá que verse como una de las dimensiones de la educación. Desde luego, dice el profesor, mi amigo, que tiene que garantizarse la autonomía de ese órgano para que no esté sometido ni al presidente ni al secretario de Educación, y pueda hacer una evaluación del sistema educativo en su conjunto, que no es nada más de ver si los maestros ya aprendieron, si los alumnos en una prueba generalizada, que es un absurdo en México, con esas enormes diferencias que existen. Por eso, en el sur, en la parte más pobre del país, reclaman inmediatamente una actitud de este tipo, que es discriminatoria, clasista, racista, incluso en los Estados Unidos. Entonces tendrá que hacerse un enorme esfuerzo porque se tome en consideración lo que es la realidad de este país. Y decía yo, con una gran participación de los estados, de las regiones, para ver las condiciones en las que se está dando la educación. ¿Cómo vamos a poder decir que vamos a evaluar un país cuando tenemos miles de escuelas sin recursos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos evaluar a los maestros? Pues es ridículo. Si el sistema de normales, que es la formación de los profesores, está totalmente en una situación inaceptable, las normales no están funcionando como deberían. Entonces lo primero que tiene que hacer es revisar el sistema de capacitación, revisar las escuelas, escuchar y hacer que este sistema sea una participación colectiva y no en un dictado, como es ese principio ajeno a nuestra Constitución, de un mandato, vamos a medirlos a todos por igual, ¿verdad? Porque entonces habría que medir desde el presidente de la República para abajo, y quién sabe quién se permanecería en su cargo, ¿no? Y pase el examen, Esto, ¿no? como reforma, para que sea reforma educativa, tiene que tener todos estos elementos. No hay sino un injerto antinatural en la Constitución que tiene que corregirse en una discusión democrática a nivel nacional, y que no nos vuelvan a salir otra vez con que estas leyes reglamentarias de esa reforma se van a ver aprobado sin ninguna discusión por mandato de esa cosa que se llama el Pacto por México. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Elaya Sansores, y el Movimiento Ciudadano, ¿qué opinaría desde el Congreso justamente pues para ver si en algún momento se puede incorporar todo esto que pues se dice está pendiente en la ley vigente? Pero bueno, pues está pendiente. Claro, tenemos aquí coincidencias, y creo que si se evaluara al señor Peña Nieto, pues no pasaba del 4º año de primaria, ¿eh? Vamos a enseñarle las capitales aquí de los estados, pues Veracruz, capital, Boca del Río, en fin. Pero yo nada más, cuando hacemos la reflexión sobre evaluación, este instituto que se creó, aquí hay simulación, aspecto mediático, pero más allá. Esto es un mundo virtual que le quieren crear a los mexicanos. El Instituto Nacional de Evaluación se formó aparentemente con gentes muy capaces, y probablemente hicieron una pasarela en el Senado. El día que pasaron a presentar sus propuestas y que los conociéramos, quiero decirles que habían 13 senadores aquí en este recinto
del legislativo. Y después aparecen los iluminados, por favor. Entonces ya nosotros creemos que hay que ponerle un freno a esta simulación. Esto que dice el licenciado Bartlett viene cocinado, ya han sustituido con el pacto, han sustituido a los legisladores. El senador Fidel tiene una gran experiencia, por mi parte también soy maestra como primera carrera y creo que pudieron haber pedido, aquí tenemos un exsecretario de Educación, ni siquiera alguna opinión. Esto es para que se levante la mano y se vote. Creo que faltan las leyes secundarias, habrá que ver si algo puede hacerse, pero no se ve la voluntad política, eso es lo que nos preocupa. Y yo creo que para lograr una reforma educativa realmente de gran calado, pues se necesitará esto que insiste mucho el licenciado Bartlett, esta participación social, tomar en cuenta a los maestros, a los padres de familia, en donde pues todos tengamos nuestra opinión, a los gobernadores, a los presidentes municipales. Creo que se está decidiendo por un grupo de niños catedráticos, de iluminados, y creo que esto tiene que cambiar y que se entienda. Es tan grande el reto que ojalá, de veras hago votos porque quien está hoy en el Ejecutivo verdaderamente asuma esta oportunidad para hacer una reforma educativa a fondo, sin manosear solamente la Constitución, entendiendo que para lograr una reforma educativa a fondo tendrá que reformarse a fondo, no el sistema educativo, el sistema político mexicano, y esto no se hace por conjuro, por decreto o por spots televisivos. Gracias, senadora. Pues tres puntos de vista, sin duda los tres concluyen en que hace falta trabajar más, leyes secundarias, diagnóstico y que no se homogeneice, sino que se regionalice, se individualice la educación. No podemos medir todo con una misma vara. Entiendo que esta es la conclusión, así que sin duda los volveremos a invitar para escuchar sus puntos de vista y, por supuesto, de la contraparte que nos hace falta también. Manuel. No, por supuesto, y muchísimas gracias al senador Fidel de Médicis, muchas gracias, senador, por el PRD, gracias. Gracias, senador Manuel senador Bartlett, muchas gracias por el Partido del Trabajo, senadora Alain Sansores, muchas gracias por el Movimiento Ciudadano, y pues nos despedimos, Jania. Los invitamos a la siguiente emisión desde el Congreso. Manuel, fue un gusto. Buenas Gracias, Jania y Jania Nobel, que estés bien. Hasta la próxima. Wow.